Entonces, bueno, sin querer, con todas estas cifras que estamos dando y con todo lo estamos entrampando nosotros mismos. Entonces, yo creo que este es un programa, indudablemente, que es un programa y hay que respetarlo. Cada presupuesto, si mañana otro será gobierno, tendrá su programa, el presupuesto. Pero no coincidimos. Si hoy estamos convalidando un presupuesto donde teóricamente un coeficiente es el INDEC y el que vote presupuesto afirmativo quiere decir que está de acuerdo, que la inflación es la real, el 10,4. Lo que no estamos de acuerdo, indudablemente, que no lo podemos votar. Entonces, bueno, creo que hoy esto lo estamos entrampando con lo que ha pasado de lo que hemos llegado hasta ahora. Lo tenemos que preguntar por qué estamos como estamos. ¿Por qué antes podíamos exportar? ¿Por qué estamos competitivos? ¿Por qué importábamos lo que hacía falta únicamente? Y hoy, ¿qué está pasando? Bueno, eso es lo que nos lo encontramos. Me encantaría tener un debate para decir a ver cómo podemos exportar más, cómo podemos mejorar, cómo podemos estar más competitivos. Ese es el debate que tenemos que hacer. Todos queremos acá que al país le vaya bien, todos queremos. Muchos podrán haber estado de acuerdo, ¿no?, en el 2007-2008, pero el modelo es totalmente diferente. Si era un modelo exportador, un modelo de creación de fuente de trabajo, y hoy se lo está complicando. Bueno, creo que si nosotros lo seguimos entrampando con estos coeficientes que no son los reales, bueno, lo vamos a complicar absolutamente. Entonces, por eso hoy estamos diciendo, este presupuesto no lo podemos votar. Cuando estamos hablando del impuesto al cheque, el impuesto al cheque, indudablemente, que todos sabemos y conocemos que es un impuesto distorsivo, por eso tenemos que cambiar, como decía bien también el mismo informante del radicalismo, tenemos que cambiar hoy el sistema impositivo de Argentina. Este es un impuesto regresivo, todos sabemos que este es un impuesto que lo paga el consumidor, que no fomenta la producción, pero bueno, lamentablemente es un impuesto que está, pero lo queremos que sea coparticipable. Hoy lo que menos queremos para todas las provincias es que por lo menos tengamos el 34%. Indudablemente, si el 34% hoy estamos repartiendo un 25%, 34% casi un 40% más. Todas las provincias podrían tener más dinero para poder ellos hacer su obra pública. Porque hoy sin querer se están endeudando y con el aval de la Nación, pero la Nación no está, sin querer está avalando nuestra misma plata. Entonces, bueno, en eso no estamos de acuerdo. Entonces, lamentablemente, me voy a insertarle el resto para no demorarlos más, porque voy a decir lo mismo que han dicho prácticamente todos, pero el presupuesto así no lo podemos votar. No estamos de acuerdo con el presupuesto, más allá que sea un programa económico, porque lo estamos engañando. Y si realmente votamos eso, es decir, señores, estamos avalando el engaño que estamos haciendo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Basualdo. Senador Cimadevilla. Gracias, señora presidente. En realidad, hoy estamos tratando un presupuesto que creo que muchos de los que han expuesto ya han dicho que se trata de una gran mentira, que es solo un dibujo, y de esto se ha hablado mucho acá. Se ha señalado en el presupuesto que solo va a haber un 10% de inflación, cuando la realidad es que va a haber más del 25% de inflación. Se habla de un dólar de 6,33, cuando vale casi 10 pesos. Se habla de un crecimiento del 6,2%. Todo esto creo que se ha señalado y se ha marcado con mucha precisión las consecuencias que vamos a tener. Cuando se miente en la inflación, a partir de ahí se mienten en el resto de los datos, en la desocupación, en los índices de empleo, en los índices de pobreza. A partir de la mentira de la inflación, construimos un montón de mentiras más que están en este presupuesto. Quiero remarcar también que más allá del discurso que tiene el gobierno en contra de los fondos buitres, con este índice de crecimiento del PBI, en realidad, más que pelearse, parecería ser que hubiesen estado de socios, porque que un país pague más de la deuda cuando un país realmente crece, como se pensó en un principio, tendría cierta lógica, pero que un país pague cuando no crece, me parece que es apartarnos de esa lógica y que no tiene mucho fundamento. También aquí se ha hablado mucho de la prórroga de la ley de emergencia por más de 11 años. Convengamos que un país no puede estar en emergencia 11 años, o explota o la supera, pero 11 años en emergencia no puede estar. Y esto evidentemente se debe a un estilo de gestionar el poder por parte del oficialismo que apunta a tomar decisiones en el tema presupuestario eludiendo la intervención del Congreso. Y esto también es nocivo para el país. Pero yo creo que aquí se ha hablado mucho del federalismo y creo que nosotros que representamos las provincias, hoy tendríamos que hacer hincapié en realidad cuál es el tipo de modelo que este gobierno defiende. Yo no diría qué tipo de modelo este gobierno solamente defiende. Diría qué tipo de modelo
el partido oficialista, en todas sus versiones, menemista, kirchnerista, la llaman como quieran, qué modelo de país o qué modelo de institucionalidad pretende armar y defender. No cabe duda que este es un país donde el federalismo se declama, pero tenemos leyes unitarias y esta va a ser una de esas leyes unitarias. Aquí se ha hablado mucho del federalismo, mucho. Se han dicho cosas que nadie ha descubierto y no somos originales cuando hablamos del federalismo y de lo que puede pasar cuando concentramos tanto poder en el Poder Ejecutivo Nacional. Yo me voy a permitir leer algo que ya se ha dicho en este país y que terminó siendo una profecía. Se dijo, dada la naturaleza de nuestro sistema de gobierno, ¿en qué debemos fijarnos más? Creo firmemente que en la respectiva posición de los estados federales con el poder central, porque esto es una verdad incontestable. Cuando el poder general por sí solo tenga más fuerza que todos los estados federales juntos, el régimen quedará escrito en la carta, pero fácilmente podrá ser y será paulatinamente subvertido en la práctica y al fin avasallado completamente en cualquier momento de extravío. El poder supremo en la República federalmente constituida, que reconoce personalidad política en las diversas colectividades que la forman, debe ser relativamente fuerte y disponer nada más que de los elementos necesarios para los fines generales de la institución. Si en su mano tiene y centraliza la mayor suma de los elementos vitales, la República dependerá de su buena o mala intención, de su buena o mala voluntad, de las pasiones y de las tendencias que la impulsan. Y debo examinar las condiciones en que el poder central ejerce el poder en este momento. Esto, señora Presidente, que venimos diciendo, no tiene una originalidad en ninguno de lo que hoy hablamos del federalismo. Esto lo dijo Leandro Alem cuando se oponía a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Y fue una profecía. Si nosotros analizamos lo que ha ocurrido en este país desde entonces hasta hoy, podemos decir que esto se ha cumplido acabadamente y se ha consolidado con este modelo que el partido de gobierno quiere consolidar. Mire, hablando de los superpoderes, ¿qué decía Alem? Es una tendencia natural del poder extender sus atribuciones, dilatar su esfera de acción y engrandecerse en todo sentido. Y si ya observamos ahora cómo se arrojan sombras de continuo sobre la autonomía de algunas provincias, influyendo sensiblemente la autoridad nacional en actos de la política y del régimen interno de aquellas, ¿qué no sucederá cuando se crea y se sienta de tal manera poderosa y sin control alguno de sus procedimientos? La suerte federal, la suerte de la República Argentina Federal quedará librada a la voluntad y a las pasiones del jefe del Ejecutivo Nacional. Nada más apropiado que las palabras de Alem para definir la situación política actual. Quiero una interrupción al diputado Aníbal Fernández. El senador, perdón. Si usted se la da, adelante, senador. No hay problema. Gracias, diputado Cimadevilla. Leandro Alem se suicidó el 1 de julio de 1896. En ese momento los gobiernos se elegían en un club de amigos de 150 personas. Lo que está diciendo es más aberración de la aberración que existía. El primer gobierno que realmente se puede suponer que está armado y elegido en forma democrática, por lo menos desde el punto de vista masculino, es el de Hipólito Yrigoyen en 1916, es decir, 20 años después. Estamos hablando de una Argentina que no tiene nada que ver con esto. El senador sabe, porque sabe historia, las peleas entre Mitre, Moreno y Avellaneda por este tema. No vamos a extendernos. Alem hacía concretamente referencia a la extinción del federalismo. Y no se equivocó. Este es un modelo que lamentablemente ha ahogado las autonomías de las provincias, ha ahogado el federalismo. No hay federalismo hoy en la Argentina. Pero además yo no quiero caer en lugares comunes en el análisis de este presupuesto. Es decir, yo tampoco puedo dejar de señalar, si nos vamos a sumar los representantes de las provincias a todos los reclamos que hacemos los senadores de cómo se han ido retrayendo fondos de la coparticipación
cómo han quedado en nación en perjuicio de las provincias. Lo que históricamente se repartía por mitades, 50% para la nación y 50% para las provincias, hoy llega a un 75% a quedarse la nación y un 25% las provincias. Yo esto también lo voy a criticar, pero debo señalar la hipocresía con la que se manejan muchos de los que gobiernan las provincias o de los que se ponen la camiseta del federalismo y han acompañado estas políticas de detracción. Y también voy a señalar por qué lo han hecho. Mire, yo he escuchado acá a los dos senadores de mi provincia discutir por lo que nos corresponde o no nos corresponde a Chubut. Mire, yo aquí tengo declaraciones periodísticas y las versiones taquigráficas de cómo votaban los legisladores de mi provincia estas mismas leyes cuando el gobernador era Mario Das Neves. Y tengo las declaraciones de Mario Das Neves diciendo cómo instruía a sus legisladores para votar estas leyes que detraían fondos a las provincias, que concentraban poder, que delegaban facultades. Es decir, apoyaban y ¿qué nos decían? No importa si no nos coparticipan o no la ley del cheque, total el gobierno nacional nos va a traer obras y nos va a llenar de obras las provincias. Claro, las obras las hacía después Lázaro Báez. Esto también hay que aclararlo. Entonces que hoy yo venga a tener que escuchar aquí que senadores de mi provincia hable uno a favor y otro en contra, cuando ambos estaban juntos y estuvieron de acuerdo, cuando este modelo impositivo, este modelo presupuestario se imponía en el país, evidentemente se trata de una hipocresía, no sé de quién, pero los dos no pueden estar actuando con lealtades políticas. Y esto, señora Presidente, marca también, y en esto no voy a hacer distingo de fracciones en el partido de gobierno, cómo manejan el poder, ya sea en las provincias o en la nación. No manejan las relaciones entre los estados de acuerdo a los intereses permanentes que esos estados deben garantizarse en esa relación Estado federal, Estado provincial. Manejan esas relaciones de poder en función del poder o las disputas de las internas del partido de gobierno. Y esto es también las consecuencias que hoy está sufriendo la Argentina. Estas disputas de poder del partido de gobierno se trasladan a lo institucional. Y tampoco quiero dejar de señalar, porque seríamos injustos si no lo hacemos, y cometeríamos la misma hipocresía que criticamos si no marcamos cómo los gobernadores de provincias manejan algunos de sus recursos. Aquí la senadora de mi provincia habló de las regalías petroleras, las regalías provinciales, cómo la política impositiva nacional retrae fondos que cobramos por regalías petroleras. Y es cierto, pero yo también aquí debo señalar, señora Presidenta, que el gobierno que ella integró y que defendió, el del exgobernador Das Neves, entregó el yacimiento petrolero más grande que tiene el país, en un contrato que debe haber sido el contrato más vergonzoso que se firmó en la Argentina en los últimos 50 años, a una asociación de empresas, la British Petrol y Pan American Energy de los hermanos Bulgeroni. La British Petrol, la empresa petrolera inglesa, la principal petrolera inglesa y que también tiene actividad en las Malvinas. No es cierto que en la Argentina no se les permite a las empresas inglesas. Están y tienen el yacimiento petrolero más grande del país. Este contrato vergonzoso permitió que cuando una de estas empresas tuvo un derrame petrolero en el Golfo de México y se las condenara a pagar una suma cercana, puedo equivocarme en pesos más o en pesos menos, en casi 6.000 millones de dólares, lo que se les ocurrió hacer fue vender parte del paquete accionario del yacimiento de Cerro Dragón, que está en mi provincia, para pagar el daño ambiental a miles de kilómetros de acá. ¿Sabe cuántos presupuestos de mi provincia regaló en este contrato el señor Das Neves? Y no menos de 30 presupuestos. Entonces yo creo que cuando hablamos del manejo de los recursos, cuando hablamos de los fondos y hablamos de la relación que tiene que haber entre provincia y nación, también tenemos que hablar de todo esto. Es decir, no solo quedarnos en las provincias, porque esto se sabe muy poco, o si se sabe no se dice. Yo creo que estos son contratos, señora Presidente, que los eximieron del pago de sellos. Una pareja joven, de chicos jóvenes, se casa, hace un contrato de locación por 1.000 pesos por mes y tiene que pagar un sellado por 24.000 pesos. Porque todo el contrato. Acá han dado concesiones
por más de 40 años de petróleo. ¿Sabe? En 40 años hemos hecho una estimación aproximada y teniendo en cuenta aún la declinación que tienen los yacimientos, estamos hablando de 34.740 millones de dólares que no pagan absolutamente ningún impuesto. Eso sí, le cobramos impuestos a los asalariados. Eso sí, sancionamos leyes en este Congreso que quienes operan en bolsa, en mi provincia no hay empresas que coticen en bolsa, son muy pocas. Sí hay muchas pymes, esos pagan impuestos. Los que especulan que cotizan en bolsa no pagan impuestos. Yo creo que todo esto tiene que ver con lo que hoy estamos tratando, señora Presidente. Es más, no creo que esta sea una ley que esté impulsada de buena fe, digamos, o al menos con fines altruistas. Esta ley está impulsada con el solo hecho de gestionar prácticamente todo el poder en la Argentina. Y cuando una ley o las motivaciones de una ley... Perdón, senador, independientemente que ya pasó su tiempo, le pide una interrupción el senador Guinle. A mí me va a aplicar ahora que cuando todo el mundo dijo que podíamos hablar, justo a mí me toca. No le aplico. De acá salgo y juego a la quinela, Simplemente le comunico que ya pasó más de 4 minutos de su tiempo, pero es por eso que le pido, si la interrupción, si no le hubiera dicho que termine. Yo termino, es decir, quería señalar que cuando las leyes a veces no están motivadas en el interés general, viene bien citar a un hombre que ha tenido mala prensa, pero que decía muchas verdades, Nicolás Maquiavelo. Allá por el 1500, ¿qué decía? En un gobierno corrompido no es posible hallar entre los ciudadanos ni unión ni amistad, a no ser entre aquellos que son cómplices de alguna perfidia. En una ciudad mancillada con tales desórdenes, las leyes, los estatutos, los mandatos civiles siempre fueron y serán ordenados no ya según el bien público, sino de acuerdo a la ambición de aquel partido que haya permanecido superior a los demás. Es decir, acá también hay algo de esto. Esta no es una ley que estemos discutiendo donde tratemos de lograr equilibrio, equidad entre las provincias y el Estado Nacional, fundamentalmente teniendo en cuenta que somos las provincias los que generamos los recursos con los que después vive la nación. Es por eso, señora Presidente, porque se está, vuelvo a repetir, instaurando un modelo de gestionar el poder que no compartimos, no solo este presupuesto, y en esto vuelvo a repetir y con esto cierro, le achaco responsabilidad a todo el partido de gobierno, porque los alineamientos que hemos venido viendo y a los que he hecho mención, a las mismas leyes han cambiado el sí por el no, el voto, no porque las leyes sean distintas, sino por las relaciones de amistad o no con el gobierno federal, y así no se gobierna un país ni una provincia, señora Presidenta. Senadora Negri, le vamos a... Perdón, gracias, senadora, gracias, presidenta. En realidad le estaba en mi despacho y escuchaba alguna de las frases del senador Cimadevilla que tenían que ver con la hipocresía. Yo creo que se puede hacer un torneo de hipocresías y seguramente muchos de nosotros saldríamos segundos porque algún otro ganaría. En realidad, nosotros estamos en este espacio político desde que inició el espacio político y nos mantenemos acá aun cuando el ex gobernador al que usted mencionó rompió el bloque e intentó instruir a los legisladores que no fuéramos del bloque del Frente para la Victoria. Algunos de nosotros nos quedamos en el Frente para la Victoria y ratificamos lo que era nuestra identidad. Nosotros podemos tener diferencias
con algunos que también son peronistas, pero en realidad lo que nosotros no podemos aceptar mansamente es que algunos hablen de la hipocresía de todos los peronismos con una mala memoria fundamentalmente de las cosas que cada uno de nosotros ha vivido y lo que le ha tocado fundamentalmente vivir. Con citas de Alem o de Maquiavelo se pueden enriquecer piezas oratorias que realmente serían desesperantes si uno tuviera que mirarlas en el espejo de cuando les tocó gobernar. Pero como esas son cuestiones que en realidad algún amigo senador ha dicho que están prescriptas, no quiero volver sobre eso, pero sí quiero simplemente reflexionar sobre algunas cuestiones que se dicen con demasiada ligereza. Algunos pertenecemos a un espacio, nos mantenemos. En los momentos más difíciles nos vamos a seguir manteniendo, porque esto tiene que ver con la identidad, tiene que ver con las cosas que nosotros pensamos y también tiene que ver con discutir adentro, hasta el límite de nuestras posibilidades, las diferencias que podamos tener. Esto es el peronismo. Aquellos que en realidad están en otro lugar del peronismo no han podido aceptar determinadas cuestiones de este espacio. Nosotros lo aceptamos, mantenemos nuestra identidad y discutimos adentro las cosas que no nos gustan. Y usted me dice, ¿todas las cosas que están pasando te gustan? No, muchas cosas no nos gustan, muchas cosas nos cuestan, pero lo que evidentemente no hacemos es saltar de un barco en movimiento y mucho menos si el barco se puede mostrar vulnerable. Entonces, cuando algunos hablan de hipocresía, nosotros hablamos de identidad. Cuando algunos hablan de mala fe, en realidad creo que la mala fe está en boca de aquellos que la profesan, mientras que algunos de nosotros tenemos absolutamente buena fe y estamos con los ojos bien abiertos tratando de definir las cuestiones que creamos mejores para el bien común. No se puede decir con liviandad y meter a todos en la bolsa, porque pertenecemos a un espacio político y se cree tal cosa de fulano o de mengano. No se puede tener esa doble vara o ese doble estándar donde en definitiva que se mejore rápido de la señora presidenta, pero qué lástima que es el vicepresidente el que hace cargo del Poder Ejecutivo. Eso es hipocresía. Dicho casi con un disparador, dicho casi en sordina, pero dicho en definitiva con toda la mala fe que revela algunas cuestiones que en política no se pueden esconder. Así que en definitiva nosotros estamos acá, nos mantenemos acá, somos leales a este espacio, lo vamos a seguir siendo, vamos a mantener nuestra identidad, mal que le pese a que le pese, y nos vamos a mantener en este barco, aunque se mueva todo lo que se mueva, porque en definitiva lo que tenemos es años y templanza como para aguantar también los tiempos muy difíciles que nos tocaron vivir. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. El senador Cimadeli Villa le pide nada. Simplemente el discurso del senador Guinle ha sido un excelente discurso para el interior del PJ. Yo no me siento aludido. Adelante, senador. Yo no voy a agraviar a nadie para que se sienta aludido, senador. No le voy a decir una barbaridad, aunque se la merezca. Senadora Negri, adelante. Gracias, presidente. Los miembros informantes de nuestro bloque dijeron la posición, pero quiero recalcar 2 o 3 cuestiones, o 4 o 5. En primer lugar, decir que hay 12, a mi criterio, 12 delegaciones legislativas. Mis asesores me dijeron 15. Las volví a revisar, creo que son 12, pero 12 o 15 no hay diferencia. Nunca votamos delegaciones legislativas. En definitiva, el presupuesto es un número, un maquillaje absolutamente maleable que diseña el Ejecutivo porque lo tiene que diseñar, lo votamos nosotros, pero en realidad puede que no quede nada
de lo que se va a votar. O sea que este Congreso de una vez por todas tiene que tomar la determinación de derogar la delegación de facultades, derogar la última parte del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Y voy a dar algunos números para pasar a los dos temas troncales que voy a abordar. Este presupuesto contempla un subsidio de 8 millones diarios para aerolíneas argentinas. Este presupuesto contempla un subsidio de 4 millones de pesos diarios para Fútbol para Todos. Al respecto se refirió al senador Escudero. Contempla 2.600.000 pesos diarios en el programa 19 para prensa y difusión de actos de gobierno. 2.600.000 pesos diarios, Presidenta. Contempla el fondo de desendeudamiento, que es encubrir la gran mentira que tiene el gobierno kirchnerista, que son dos en realidad, el de desendeudamiento, que no es desendeudamiento, pero que está ligado a esto que voy a decir, que es el cupón del PBI. Como el INDEC diseña un incremento ficticio del crecimiento de la Argentina, entonces vamos a tener que pagar 3.500 millones de dólares por el cupón del PBI, que es nada más y nada menos que decir que no hay quita que valga y que hemos pagado el 100% de la deuda. O sea que el gran desendeudamiento, la gran quita que hablamos de los acreedores extranjeros, mire, nada, a los jubilados sí le hacemos quita en sus haberes y en sus jubilaciones y pensiones. Ahora, a los extranjeros estamos pagando todo, 100%, Presidenta. Así que eso hay que repetirlo porque hay que sacar la máscara de las cuestiones. Pero también hay un ajuste, la senadora Montero lo mencionó, un ajuste del gasto social, porque si no estamos previendo en el presupuesto la real inflación y solo estamos dando un 10%, cuando las provincias y los organismos independientes están diciendo que estamos en un 25%, eso impacta directamente sobre el gasto social, sobre la vivienda, sobre la educación, sobre el agua potable, etc. ¿Qué pasa con las provincias, Presidenta? ¿Dónde está? Mire, hoy ya no tenemos más al senador Berani, pero si no estaría hablando el senador Berani de este tema. Él siempre, cuando tomaba la palabra, nos hablaba del respeto por la ley de coparticipación, nos hablaba por el respeto de la ley 23.548, yo ya sé que el senador Fernández lo que va a contestar respecto de esto, y nos decía que no se cumple nunca con el 34%, que era el piso mínimo. Pues ahora tampoco se cumple con el 34%, solo, como también se dijo acá, solo un 25%. Pero, Presidenta, quiero entrar a un tema que me parece que es troncal en lo que hoy estamos tratando, que también lo abordó el miembro informante de la mayoría, pero que no coincido con la forma que lo abordó. Fíjese usted, Presidente, en el presupuesto se estima un superávit del ANSES de 44.000 millones, para hablar en cifras redondas, son 44.077 millones. El señor Bosio, cuando vino acá a dar el informe en septiembre, dijo que en realidad el ANSES tiene desde el 2009 al 2011 acumulado 80.248 millones. ¿Qué es lo que se prevé para pagar sentencia? O sea, vamos a tener un superávit de 44.000 millones. ¿Cuánto le vamos a pagar a los jubilados? 6.500 millones. ¿Cuántas sentencias pagamos con esto? Solo pagamos 40.000 sentencias. Y dijo el señor Bosio que se van a pagar 40.000 este año y se van a pagar 40.000 el año próximo. Entonces, ¿cuánto nos está quedando de superávit? Si pagamos ese monto, estamos 6.500, sacamos 6.500, digamos de los 44.000, sacamos 6.500 que le vamos a destinar a los jubilados y nos quedan 37.500. ¿Y a dónde va a ir eso, Presidenta? Va a ir al Fondo de Sustentabilidad y el Fondo de Sustentabilidad se lo va a prestar al Tesoro Nacional.
Entonces, Presidenta, esto está demostrando la realidad y la voluntad de este gobierno, que es no pagarle a nuestros ancianos, no pagarles a nuestros abuelos, no pagarles a nuestros padres. O sea, el sector más vulnerable y descartable, como dice el Papa Francisco, es una prueba de que este gobierno quiere descartar a nuestros mayores y que los considera como material descartable, como se tiran las cosas en las clínicas. Me cayó la boca. Iba a decir, y la verdad que me da mucha pena esta situación. Tiene un excedente de 44.000 millones, Presidenta, y solo le vamos a pagar 6.500. Hay 280.000 juicios, Presidenta, y hay 156.000 con sentencia firme, Presidenta, y solo vamos a pagar 40.000 sentencias. Y los otros 37.500 millones a la fiesta kirchnerista, a la fiesta. Esta es la deuda social que tenemos. Esta es una deuda de nuestra generación. Esta es la verdadera deuda de la Argentina. La deuda con nuestros ancianos. La deuda con aquellos que no pueden esperar y que ya no tienen tiempos para esperar. Mire, Presidenta, la Argentina se comprometió a no apelar las sentencias. Tiene un porcentaje sideral estadístico de la cantidad de apelaciones que presenta la ANSES. 20.000 en el 2009, 28.000 en el 2010, 39.000 en el 2011, 42.000 en el 2012. La gente hace cola para preguntar, ¿me puede averiguar cuánto me toca pagar? Además de que tiene que recorrer todo el camino del juicio y que le apelan, después la ponen en la cola del cementerio, Presidenta. ¿Sabe qué? En la cola de los herederos, para que cobren los retroactivos y puedan cobrar herencia. Acá el presidente de la Comisión de Presupuesto y miembro informante del bloque de la mayoría dijo que efectivamente que se había establecido la movilidad, que había un 35% aproximado, creo, tengo por acá la anotación, o un 31% de incremento. Ahora, Presidenta, el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho que el haber mínimo para que un jubilado pueda mantenerse tiene que ser de 4.300. Entonces, todavía yo tengo que reconocer que, por supuesto, que ha habido una actualización, ¿verdad? Son 2.700. Por supuesto que no voy a desconocer que hay una actualización, pero tenemos que llegar a los 4.300, Presidente. También en ese sentido hay una deuda. Y tenemos está proyectado 44.000 millones de superávit. Aclaro de nuevo, el 2009 ahora, lo ha dicho el señor Bosio, ha habido un superávit de 88.000 millones que han ido directamente a la letra del Tesoro. Pero además quiero decir otra cosa, y no lo quiero dejar pasar esta oportunidad. La forma de inversión de parte de los fondos, de los fondos del Fondo de Sustentabilidad. Fíjese, Presidenta, que el Fondo de Sustentabilidad hoy está en 292.000 millones, que es lo que informó el licenciado Bosio. Sobre eso, 66.000 millones están invertidos en los bonos Cuasipar y en los bonos Bogar, que se actualizan por el SER. Y el SER, Presidenta, depende de los índices que da el INDEC, se conforma con los índices que da el INDEC, y el INDEC dice que la inflación es 10% anual. Pobres nuestros padres, pobres. Los tiran a la basura hasta con el dinero que ahorraron años, porque el Fondo de Sustentabilidad se formó con el dinero que le sacaron a la FJP, pero que era el ahorro de la gente que trabajaba. Quiero abordar ahora, Presidenta, el tema de la emergencia económica. La verdad, Presidenta, que a mí me llama la atención que estemos prorrogando nuevamente la emergencia económica. Fíjese que escuchamos el discurso de la señora Presidente
en la apertura de la Asamblea Legislativa. Le pide una interrupción el senador Fernández. Sí, cómo no, senador. ¿Cuántas son las sentencias firmes que dice usted que hay en este momento en el ANSES? Eh, 380.000 juicios, activos 320.000, hay activos 280.000 y hay 156.284 sentencias firmes. Usted dice que hay 150, perdón, Presidenta, la senadora dice que hay 156.000 sentencias firmes. Bueno, cuando me llegue el momento la voy a responder, pero quiero que quede claro el número, eso me interesaba. Gracias. 156.284, senador. Bueno, el tema de la emergencia económica. La verdad que cuando fuimos a la apertura de la Asamblea Legislativa, escuchamos conceptos muy importantes de la señora Presidente frente al Congreso. Entonces nos llama poderosísimamente la atención la prórroga de esta ley, porque fíjese, está presupuestado un crecimiento del 6,2%. Claro que el Fondo Monetario dice 2,8%, ¿no? Pero bueno, el Poder Ejecutivo dice vamos a crecer un 6,2%. Los datos del INDEC dicen que la pobreza pasó del 2002 al 2013, bajó del 49,7 al 4,8, que la indigencia pasó del 22,7 al 1,5 en el mismo periodo, ¿no? Siempre estoy hablando 2002-2013, que la tasa de desocupación pasó del 40,2 al 7,2%. Entonces, yo me pregunto, señora Presidente, entonces, ¿por qué estamos prorrogando la emergencia? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos prorrogando la emergencia si estamos en un crecimiento tan importante? La señora Presidente cuando habló, y acá tengo el discurso, y se refirió al crecimiento de la Argentina y a distintas situaciones. Fue un discurso largo, yo voy a elegir alguno nada más. Dijo así: se crearon 200.000 nuevas empresas en la Argentina, estoy hablando de marzo del 2013, o sea, un 64% más de las que existían. En la Argentina, dice, en el PAMI, por ejemplo, pasamos de 72 prestadoras, pasamos a 20.000 prestadores. Del 30% de la utilización del PAMI, ahora tenemos un 90% de utilización. Los medicamentos que cubrían solo a 9.000 jubilados, ahora cubren a 1.400.000 jubilados. Bueno, y otros, digo, dentro de la emergencia está la emergencia sanitaria, económica, financiera, cambiaria. Claro que varios de esos rubros ya se han cumplido los objetivos. Entonces, si estamos tan bien, ¿qué es lo que la Presidenta dice? Si estamos presupuestando un crecimiento del 6,2%, ¿por qué prorrogamos la emergencia? ¿Cuál es el motivo para prorrogar la emergencia? Vivimos en emergencia. Pero además, Presidenta, quiero decir otra cosa más con relación a esto de la emergencia. La verdad que esto lo estamos prorrogando y se está usando absolutamente en forma discrecional, sin ningún tipo de control del Congreso de la Nación. Y digo esto ¿por qué? Porque el artículo 20 de la Ley de Emergencia creó una comisión bicameral de control, verificar, dictaminar lo actuado por el Poder Ejecutivo. Esa comisión, Presidente, no se reúne desde el año 2002. Ustedes me van a decir, bueno, no, porque en realidad se creó la comisión de los DNU, ¿no es cierto? Y entonces con esa comisión se reemplaza. No, ni la de las DNU, ni la de renegociación de los contratos de obra y servicio público puede reemplazar esta comisión, porque esta comisión dice que tiene que controlar lo actuado por el Poder Ejecutivo, no los decretos
no los DNU o los decretos en virtud de las facultades delegadas, sino lo actuado. ¿Quién controla el manejo de los fondos que se están realizando en base a la ley 25.561? Entonces, creo que deberemos convocar. Nosotros este año no somos miembros de las bicamerales, pero quienes están incorporados a esa comisión, yo digo que si estamos prorrogando, que convoquemos, que nos reunamos y que podamos controlar lo que está haciendo, lo actuado por el Poder Ejecutivo, que es distinto a lo que establecen las dos leyes a las que hice referencia. Y, Presidenta, me quiero referir a un tema que lo considero muy importante, porque mire, Presidenta, acá, bueno, recién el senador Cimadevilla también lo mencionó, pero la verdad que hemos votado hace poco y se ha sancionado el impuesto a las ganancias sobre los dividendos. En ese momento dije claramente que era un golpe frontal al corazón de la pequeña y de la mediana empresa. Inclusive hablé de las empresas familiares, ¿no es cierto? En la Argentina hay 700.000 pymes, es la mayor fuente de trabajo, emplean 5.877.400 personas, siendo el 50% del empleo asalariado del país, Bueno, la verdad es que se decidió acá, bueno, como lo dijo el senador Cimadevilla, los que cotizan en la bolsa decidieron que tenían que pagar los que no cotizan, que son los pequeños, bueno, y resulta que ahora le prorrogamos el impuesto al cheque. Y el impuesto al cheque, Presidenta, de donde solo el 30% es coparticipable, es un impuesto absolutamente distorsivo, regresivo e inequitativo. Lo pagan el que gana 1 millón o el que gana 10 pesos, 100 pesos, 1.000 pesos, tiene que pagar el impuesto al cheque. Y como dijo el senador Escudero, lo pagan las empresas y también lo pagan las personas físicas. Entonces, a lo mejor un asalariado que le depositan el sueldo, que tiene una cuenta corriente y que tiene sus hijos, que tiene que pagar el colegio, que tiene que pagar el almacén, emite cheques, pues es objeto del impuesto al cheque. Entonces, nuevamente, estamos votando la prórroga de un impuesto que afecta al sector productivo del país. Y con otro problema más, porque en realidad las grandes empresas tienen la posibilidad de hacer una integración vertical, y al hacer una integración vertical van evitando. Las pymes no tienen esta posibilidad. Entonces, el producto, Presidenta, es objeto de este impuesto desde que es materia prima y lo compran a través del pago de un cheque, pasa al sector productivo, lo procesan y sale para la venta, nuevamente se paga con un cheque, es materia imponible del impuesto. De ahí pasa la comercialización, nuevamente es materia imponible del impuesto. Y si compro en un comercio minoritario y pago con un cheque, nuevamente. Fíjese la cantidad de veces que el mismo producto en forma horizontal es materia imponible del impuesto al cheque, a los créditos y débitos bancarios. Claro, los grandes, como se integran verticalmente en la cadena, van evitando todo esto y tampoco lo pagan. Ya voy terminando. Sí, pues ya ha duplicado su tiempo. Sí, bueno, pero era, según lo que se acordó en la reunión de labor, era, iba a ser... sí, lleva 10 minutos, 15 más. Flexible, Presidente. Flexible. Ya le digo, flexible. Y finalmente, con este tema termino. Quiero también llamar la atención sobre las cooperativas, Presidenta. Fíjese que nosotros estamos prorrogando una contribución que era transitoria, que es el 2% del patrimonio neto de las cooperativas. De eso,
un 1%, bueno, tiene distintos, un 1% para la coparticipación federal y el otro, una parte del 1%, y la otra va al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. ¿Quién maneja este fondo? Señora Presidenta, este fondo lo maneja el INAE. Lo maneja el INAE. Pues bien, ¿quién controla al INAE? El INAE tiene que controlar el cumplimiento de las leyes de las cooperativas, autorizar el funcionamiento de las cooperativas, etc. Este dinero, que es un 1%, que además estamos castigando a las cooperativas, donde sabemos, y lo hablamos también, cuando hablamos de las pymes, cuando tratamos el impuesto a los dividendos, también hablamos de las pequeñas cooperativas que hoy están funcionando, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajadores, etc. Bueno, fíjese, Presidenta, que nosotros le estamos dando el 1% de este impuesto al INAE que no controla nadie, que depende del Ministerio de Bienestar Social, pero que se ve que ni siquiera la señora ministra lo controla, porque este señor, que está a cargo del INAE, tiene, hace muy poco, la Cámara en el 2010, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, lo ordenó que se los investigara por no haber cumplido y ser responsables de la falta de controles de la cooperativa de crédito Caifa en la provincia de Córdoba, que hizo una estafa a los ahorristas por 80 millones de pesos. Y le estamos dando el 1% del patrimonio neto de las cooperativas. Digo, ¿qué hace este señor? ¿Qué hace el INAE? ¿Quién controla el INAE? Nadie. Nadie lo controla, nadie sabe cuánto dinero recibe y además él ni siquiera controla las cooperativas y permite que sean objetos, que gente ingenua sea objeto de grandes estafas. Lo mismo pasó a la Cooperativa de Créditos y Vivienda Bernet, que es de acá de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, el señor Néstor Lorenzo, como todos sabemos, había cambiado varios millones de pesos de cheques de la bancaria. Entonces, no está controlado por el Banco Central de la República Argentina porque está excluido de la ley. No está controlado por nadie y nosotros les estamos sacando el 1% del fondo del patrimonio neto de las cooperativas para dárselo a este instituto que lo único que ha hecho es permitir que la gente de buena fe sea objeto de estafa. Por todo eso, Presidenta, nosotros, ratifico lo que hemos dicho, vamos a votar en contra este presupuesto, además con coherencia para nuestra historia, que no votamos delegación de facultades. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Artaza. Gracias, señora Presidente. Yo entiendo que se está cumpliendo un ciclo inexorable que es esta discusión sobre la coparticipación federal, que ya no resiste que los senadores de cualquier alineación política que estemos acá no estemos discutiendo mayores recursos, al menos, y hoy lo podemos hacer en homenaje al senador Verani, al menos de lo que indica la Constitución de la Nación, y no contempla este presupuesto. Yo creo que es cuestión de seguir militándolo, de seguir trabajándolo, pero no se puede esperar más tiempo. Y lo mismo ocurre con la coparticipación del impuesto al cheque. Seguramente acá va a ser desmenuzado, como lo ha hecho nuestro miembro informante y los distintos senadores preopinantes, el presupuesto nacional, al cual después me voy a referir puntualmente a algunas cosas. Pero ya que en la discusión está incluido el tema del impuesto al cheque, lo considero importantísimo porque, señora Presidente, las provincias están perdiendo genuinamente ese ingreso, de ese impuesto que bien es cierto, como lo acaba de decir la senadora preopinante, es un impuesto distorsivo, pero mientras tanto la Nación se está quedando con todos esos recursos que deberían ser también de las provincias argentinas y no volcado en un 30% repartirlo en el presupuesto. Mire, yo soy autor de un proyecto junto al senador Vera para coparticipar la totalidad del impuesto al cheque, que incluye, y yo lo traigo a esta discusión, no solamente la coparticipación con todas las provincias, sino también que el 50% de ese impuesto sea volcado como toma de impuesto para las personas, en impuestos IVA, ganancia
o seguridad social y dejemos exento a las obras sociales, para incorporarlo como anticipo, el 50% de ese impuesto, para que deje de ser distorsivo y al menos sirva para evitar la evasión. Y además, señora Presidenta, un concepto fundamental que me gustaría, porque acá la mayoría decimos, yo represento a un partido nacional, popular, que defiende los intereses de la gente. Me gustaría que el miembro informante, después cuando hace su respuesta, nos pueda explicar, porque lo vengo preguntando hace tiempo al oficialismo, por qué no lo hacemos. Contempla este proyecto que sean también los banqueros en un sector del impuesto al cheque, que son parte del negocio, parte de todo el sistema financiero, que compartan el impuesto al cheque con el hombre de la calle, el comerciante, el trabajador, el que cobra un cheque, el que siempre le descuentan. ¿Y por qué siempre son beneficiados los bancos? En el mundo entero los bancos se quedan. Debería, como incluye este proyecto, y lo pongo en este desafío y lo pongo en la discusión, el impuesto al cheque, usted le pregunta a cualquier cristiano de la calle, ¿por qué lo pagan solamente los que emitimos cheque o los que depositamos y por qué no lo paga el sistema financiero? ¿Por qué no los pagan los bancos? Sería una manera de devolverle los 20.000 millones de dólares que los subsidiamos. Lo acaba de decir la senadora preopinante. Tenemos una deuda social con los jubilados. Eso sí, a los banqueros le pagamos 20.000 millones de dólares con los BODEN 2012. Eso sí, cuando comience el año que viene, 9.800 va a haber que pagarle otros bonos porque le pagamos al Fondo Monetario Internacional, recordemos. Es decir, que somos siempre solidarios con los bancos. Entonces, ¿por qué no poner en esta discusión que sea el sistema financiero, que también un sector de esa parte lo paguen ellos como forma de compensar lo que el Estado les prestó en la crisis? Por eso vuelco esta discusión y además repartirlo con las provincias argentinas. Por supuesto que sí. Ha sido de gran discusión, ustedes recordarán. Yo por supuesto que hoy no voy a acompañar esta prórroga del impuesto al cheque, voy a votar como lo vengo haciendo siempre, con mi bloque en la Unión Cívica Radical. He tenido discusiones con el gobernador de la provincia porque uno comprende a los gobernadores que lo terminan alineando a través de este sistema. Recordarán ustedes, cuando se votó acá el impuesto al cheque, el gobernador me pedía que yo no lo vote, como me ha pedido en 5 ocasiones, para tratar de alinearse con el gobierno nacional. Obviamente, porque si no, lo terminan presionando, no enviándoles dinero. Me acuerdo yo perfectamente en aquella oportunidad. Por supuesto que ahora el gobernador de mi provincia, lógicamente, no está de acuerdo en esta prórroga, seguramente por la visita de miembros del bloque del radicalismo que lo habrán convencido que es beneficioso para las provincias que cobremos el impuesto al cheque. Y por supuesto que lo es así, señora Presidenta. Y es momento ya que los senadores que representamos a las provincias nos pongamos de acuerdo y no cedamos frente a los aportes del Tesoro Nacional. Yo siempre digo, si en la región, los de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, que no tenemos gas natural para el desarrollo, nos pongamos de acuerdo independientemente de nuestra alineación política y decimos, no votamos nada hasta que nos den gas natural y promoción industrial, porque somos los abandonados de la nación, que no tenemos promoción industrial, que no tenemos energía, que seguimos teniendo pobreza y que seguimos expulsando familias que vienen a los conurbanos a crear permanentemente desarraigo, marginalidad, que termina finalmente en el problema gravísimo de la inseguridad urbana. Porque no son los pobres los que roban, sino los que terminan marginados de la situación económica social que viven nuestras provincias, señora Presidenta. Y yendo ya al presupuesto, no contempla en absoluto las grandes obras de infraestructura que necesitamos en el nordeste argentino, como el puente Corrientes Resistencia, el segundo puente que no tiene siquiera parte ínfima del presupuesto, señora Presidenta, o Reconquista Goya o la Valle Avellaneda, que serviría para unir el Atlántico con el Pacífico, beneficioso para la Argentina, y sin embargo se contempla recién en el 2016 un 500 millones, es decir, que lo comienza a hacer en el 2016. 12 años han pasado para que Reconquista Goya no sea una realidad para nuestra provincia y para la de Santa Fe. Entonces, ¿cómo no vamos a reclamar, como reclamamos constantemente a la Nación, que cumplan con las regalías de Yacyretá y Salto Grande, señora Presidenta? Y así como lo hacemos desde el nordeste argentino o desde Corrientes. No puedo creer que los senadores aquí presentes, independientemente de la alineación política que tengamos, no estemos reclamando todos los días, como lo hicimos una vez en la Corte Suprema de Justicia, la coparticipación, al menos el respeto constitucional de la coparticipación, señora Presidenta.
Entonces, este presupuesto, yendo a una parte puntual simplemente, le doy otro ejemplo que puedo puntualizarle. Hay 100.000 personas que cobran el seguro de desempleo. Desde el 2006, en el 2006 era el 71% del sueldo mínimo. Hoy es el 11% de ese sueldo. Quedó en 400 pesos, es decir, que son las personas que viven con 6 pesos por día. Un matrimonio vive con 13 pesos por día con ese presupuesto. 400 pesos solamente se contempla para el fondo de desempleo. Llamo la atención porque son los sectores vulnerables, los argentinos más vulnerables que cobran el desempleo, señora Presidente. Y después no se contempla, porque hay solamente inflación, un 10%, no hay aumento para los trabajadores del Estado, según dice acá este presupuesto. Entonces, insisto sobre cuestiones puntuales para nuestra provincia del Nordeste argentino. Mire, hemos discutido en todas las comisiones el gas natural desde Paso de los Libres, donde ya está el sistema troncal, donde solamente con $100 millones tendría nuestra provincia y Misiones hoy gas natural. No es incompatible con el gran gasoducto que construye la Nación por 3.000 y pico de millones de dólares. Vuelvo a insistir sobre esto, señora Presidente, que no se nos escape a los que estamos en el Nordeste argentino esperando industrialización y generar energía y empleo. Porque a veces cedemos a los aportes del Tesoro Nacional cuando deberíamos tener en todas las provincias argentinas... Perdón, senador, le piden una interrupción. Sí, ya le doy la interrupción, pero quiero redondear este concepto. Mire, si las 4 provincias más marginadas, más olvidadas, que son Formosa, Chaco y Corrientes y Misiones, que no tenemos gas natural y energía y no tenemos promoción industrial y que tenemos la necesidad de una reparación histórica, que ya lo han dicho varios presidentes, entre ellos la propia Presidenta de la Nación y Néstor Kirchner en su momento. Es necesario, por eso llamo al oficialismo a una reparación histórica del Nordeste argentino y que se contemple en este presupuesto la energía, sobre todo del gas natural. Y además, señora Presidente, finalmente, para darle la interrupción a la senadora, ya es hipocresía que estemos aquí, representantes de las provincias argentinas, y seguimos subsidiando las provincias a la capital federal, lo digo con todo respeto. Es el momento necesario que las provincias argentinas seguimos contemplando en este presupuesto y en otros, que seguimos subsidiando todas las... Y llamo la atención a todos los senadores que nos demos una explicación, que abramos los ojos definitivamente, que se termine esta etapa de subsidiar con nuestra pobreza a la capital federal. Por favor, hemos creado además un sistema para cerrar el sistema interconectado nacional que ya está terminado. Hoy ese sistema lo necesita el Nordeste argentino o otras provincias del norte argentino. Queremos tener la pelota un ratito, como han tenido algunas provincias de la promoción industrial, y para eso necesitamos energía, señora Presidente. Ahora le doy por favor, senadora. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Artaza. Me parece muy importante acompañar algunos de los planteos que hace el senador Artaza con respecto a lo que significa el desarrollo energético de nuestra región. Pero quiero también dejar aclarado que el gobernador de la provincia, como todo nuestro movimiento político, el doctor Maurice Clos, el gobernador del Chaco, el doctor Capitanich, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Ifrán, el gobernador de Corrientes, el doctor Colombi, todos, absolutamente todos, en estos 10 años hemos ido planteando el tema del gasoducto de la República Argentina para el Nordeste argentino y para nuestro desarrollo. Porque si no queda como que nosotros hemos mirado al costado cuando hemos tenido responsabilidad política y la seguimos teniendo porque somos los partidos que gobiernan en nuestra provincia. Y si de hecho el gasoducto del NEA es una realidad y empieza con su desarrollo a nivel troncal desde lo que es Bolivia y estamos en plena negociación, porque usted lo sabe, porque ha hablado con a través de la Presidenta, ha hablado con el ministro de Vido, el senador Artaza, para ver de qué manera podemos unirnos al gasoducto de Brasil para poder obtener más rápidamente el gas para el NEA argentino. Quiero dejar aclarado que el trabajo lo venimos haciendo, porque si no parece que los senadores que nos han antecedido en estos años, o los legisladores en el Congreso de la Nación, no han planteado
la necesidad de que el NEA tenga el gasoducto y que pueda tener igualdad de oportunidades para los procesos de industrialización o para el domicilio, para la casa de las mujeres y de los hombres de nuestra provincia o de todo el NEA. Por eso me parece muy importante el sincerar el trabajo en conjunto y el llevarlo adelante. Y también me parece importante marcar la necesidad de la cesión